algunas semanas. Pero todo eso no era suficiente, había que tratar con otros asuntos dentro del pueblo de Dios. Y de eso se trata esta mañana. Vamos a ver un punto y hay una parte de tensión en este pasaje que también lo vamos a estar viendo. Y es importante ver eso. No sé si pudieron leer el capítulo 9 y 10 de Esdras. Y yo creo que me decía una hermana que les envíen el mensaje que era Deuteronomio 39, pero ese no existe. Es 29. Así es que aquellos que son bíblicos yo creo que se dieron cuenta, ¿verdad? Y leyeron el capítulo correcto. Fue un error de escritura. Bien, vamos a leer, tenemos el tema principal que hemos venido hablando de algunos días anteriores, la anterior por favor. El tema principal que hemos venido viendo es la reforma a través de la palabra. Ese es el tema que hemos venido viendo. No hay reforma, no hay restauración sin la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que genera la restauración en nosotros, la transformación en nosotros. Así como él dijo en Génesis, dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Dijo Dios y dijo Dios y dijo Dios y dijo Dios. Es el mismo efecto en nosotros ahora y dijo Dios. Entonces nosotros tenemos que saber que Dios habla, nosotros oímos y cuando oímos somos transformados y obedecemos y ponemos en práctica su palabra. Somos transformados y somos desafiados. Entonces ese es el primer, el tema principal. Pero también hay otro tema para el de la lección de ahora, el mensaje de hoy, que es cuando el pecado interrumpe la restauración. Alguien dijo, el pecado o te aleja de este libro o este libro te aleja del pecado. Entonces, cuando el pecado interrumpe la restauración, hay gente que quiere ver restauración en sus vidas, quiere ver tiempos nuevos, pero no quieren hacer cambios. Se acostumbran a vivir en cierta condición que no permite la transformación, no permite el cambio. Y como resultado, sus conciencias pueden cauterizarse, quieren que haya restauración en su vida y la restauración es interrumpida por el pecado, la progresividad de la restauración. Note bien que no es el pecar, sino ya vamos a estar viendo, porque no hay nadie sin pecado, no hay nadie que no peque. Y aquel que no peca, que dice que no tiene pecado, dice la Biblia, el tal es mentiroso. Y la verdad de Dios no está a él y hace a Dios mentiroso. ¿Sí? Porque él dice que tenemos pecado. Entonces si decimos, no, yo no tengo pecado, entonces estamos diciendo que Dios es mentiroso. Entonces la verdad no está en nosotros. Pero una cosa es, fallamos por nuestra influencia de la caída del hombre y de un cuerpo todavía no glorificado, no restaurado a totalidad, o que queremos permanecer en una práctica o un estado de pecado sin quererlo dejar y eso ha tomado prioridad en nuestra vida. Eso es diferente. En el libro de Esdras vimos el retorno de los levitas, de los sacerdotes y todo eso, pero hubo corrupción de fallar al pacto, o sea, hubo transgresión en los líderes espirituales, porque fallaron al pacto de Dios, en lo que Dios les había dicho que no hicieran, y lo que Dios les dijo que no hicieran, eso fue lo que hicieron ellos. Entonces, cuando Esdras se da cuenta de cuál era la condición especialmente de los líderes espirituales, que se durmieron hasta cierto punto en su condición y fallaron a la palabra de Dios, entonces él tuvo que reaccionar de una forma específica que la vamos a ver en este pasaje. Pero antes de ver la gravedad, para que veamos la gravedad y antes de ver la gravedad de la violación de la ley, vamos a ir a leer lo que la ley dice, para que usted entienda esa parte
como un preámbulo, un contexto de lo que vamos a estudiar. Y eso lo vamos a ver en Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 al 6. Vamos a leer en esta mañana y dice así: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. ¿Verdad que así dice? Del todo quiere decir del todo, no se deja nada. No harás con ellas, ¿qué dice? Alianza. No harás con ellas alianza. Claramente dice, ni tendrás de ellas, ¿qué? Eso es Dios hablando. Note bien que se llega a un momento cuando Dios determina algo. No tendrás de ellas misericordia. Y Dios es misericordioso. Entonces, si ellos tenían misericordia de ellos, después de que Dios dijera que no tuvieran misericordia, entonces estaban creyendo más misericordiosos que Dios. ¿Sí? Muchas veces nosotros, en tolerancia al pecado, podemos hacernos creer que somos más misericordiosos que Dios. Y Dios es lento para la ira, ¿y qué? ¿Y grande? Usted y yo no llegamos nada de cerca a ser misericordiosos como Dios es. Quiere decir que cuando Dios dijo esto, su amor, su justicia, como juez y como Señor y como Rey, todo, la misericordia de Dios había sido incluida en el proceso de Dios determinar este tipo de mandato y ordenanza para Israel. Entonces Dios sigue siendo fiel, sigue siendo justo y amoroso y nunca falló en nada de eso. Versículo 3, y no aparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. En otras palabras, Dios les dijo claramente, ustedes no van a hacer ningún tipo de alianza con estas naciones. Ustedes no van a dar ni su hija ni su hijo para emparentarse con estas naciones. Versículo 4, Dios dice, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Porque desviará a tu hijo de en pos de mí. En otras palabras, va a cambiar a tu hijo de dirección. Entonces Dios es el que está diciendo eso. Dios es el que ve el futuro. A veces nosotros nos creemos más sabios que Dios. No, Dios va a enderezar todo eso. Dios va a arreglar eso. No, pero Él está diciendo que hay consecuencias, hay problemas. Y Él está viendo el futuro. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y entonces el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. O sea, habrá una intervención divina pronta. Mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. En otras palabras, destruye todo tipo de imagen, idolatría que haya, imaginación humana, aún si fuese comparado con Dios. Él dice, destruye todo para quitar la idolatría del corazón y de la vida de las personas y que no se contaminaran con ello. Bien importante entender eso. Pero vamos ahora, yo creo que me adelanté un versículo. Vamos a Éxodo. Si vamos atrás, por favor. Vamos hasta Éxodo, porque esta fue la repetición de la ley. En Deuteronomio, eso es lo que quiere decir, repetición de la ley, lo que significa. Antes de entrar a la tierra prometida, repitieron la ley. Pero miren lo que dice en Éxodo. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán. La invitación, ¿verdad? Y comeréis de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Entonces dice Dios, tanto en el Antiguo Testamento, en Éxodo,
como en la repetición de la ley en Deuteronomio, Él les advierte del peligro y de este mandamiento. Entonces, ahora yo quiero que entienda esto. Estos son convenios del pacto de Dios, del antiguo pacto de Dios con su pueblo Israel. Esto es del antiguo pacto, la ley de Jehová para su pueblo Israel. Ahora vamos a Esdras, capítulo 9, versículo 1 al 2, que es el capítulo que nos ocupa ahora, y miren lo que descubren que estaba pasando en Israel. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, o sea, Esdras, diciendo, el pueblo de Israel y los, oiga bien, y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras. Entonces descubrieron que había un pecado dentro de los sacerdotes mismos, dentro de los levitas que deberían de ser representantes de la ley de Dios. Dice claramente, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus, ¿qué? Abominaciones. Entonces Dios había restaurado la adoración, había restaurado ya el templo, estaba empezando a restaurar la nación, pero había un problema interno en los líderes espirituales. Continuamos leyendo. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo que dice, se ha mezclado, ha sido mezclado, se mezcló lo santo con lo no santo. Lo inmundo se mezcló con lo puro, se mezcló. Y Dios dice, no, yo no quiero ese tipo de mezcla, porque Él quería promulgar la adoración a Él, promulgar sus generaciones. Porque Él busca, dice la Biblia, en nuestra descendencia busca herencia para sí. Entonces dice, no se mezcle, no se podía mezclar. O sea, el linaje santo, los sacerdotes, los levitas, se habían mezclado con los pueblos de las tierras. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer, ¿qué? Los primeros que no deberían de cometer este pecado fueron los primeros en cometer este pecado. Versículo 6, versículo 3 en adelante. Cuando oí esto, dice Esdras, ¿qué dice? Rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelos de mi cabeza y de mi barba. Y me senté angustiado en extremo. O sea, note a Esdras angustiándose no por su pecado personal, sino por el pecado de los sacerdotes y de los levitas, porque él sabía lo que esta violación significaba y él sabía que el juicio de Dios podía caer sobre ellos, porque él ya se los había advertido en Éxodo y se los había advertido en Deuteronomio antes de entrar a la tierra prometida, al otro lado del Jordán. Y se me juntaron todos los que temían. Los que temían ¿qué? Las palabras del Dios de Israel. Los que temían la palabra de Dios de Israel. A causa de la prevaricación del cautiverio. Mas yo estuve, dice, ¿qué dice? Muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová, que dice, mi Dios. Levantó sus manos a Dios y después vamos a ver la claridad de la confesión de Esdras para el pueblo de Dios. ¿Es así como nosotros reaccionamos ante el pecado? ¿Es así como nosotros vemos las transgresiones? ¿O hemos cauterizado nuestra conciencia y no vemos nosotros el pecado como Dios lo ve? Los 4 temas que tenemos para hoy: los líderes piadosos se duermen por el pecado. Eso es lo que está sucediendo. El segundo, el verdadero arrepentimiento comienza con una confesión honesta, pero honesta, delante de Dios. El verdadero arrepentimiento produce cambios concretos, no ambigüedades.
no superficialidad. Es algo concreto, algo definitivo, es algo que es un arrepentimiento, es un retorno. Íbamos en una dirección, íbamos desviados y ahora vamos retorno al Señor. Quizás no podamos ver el punto número 4, pero la renovación espiritual llega por medio de la fidelidad del pacto. Usted lo puede leer en su casa. Verdad central para hoy, la verdadera restauración exige enfrentar el pecado y responder con arrepentimiento. No podemos pensar en restauración en nuestra vida sin enfrentar el pecado. Tenemos que enfrentarlo. Sea su servidor, sea usted, sea quien sea. Tenemos que enfrentarlo en nuestra vida. Confesarlo y moverse hacia adelante sabiendo que el Señor perdona todos nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, dice Juan, primera de Juan, Él es justo para perdonar nuestros pecados. Tiene que haber confesión, pero antes de la confesión tiene que haber una enfrentación hacia el pecado. Y luego cuando lo enfrentas, tiene que haber una contrición que ha sido contristado de una forma correcta por el Espíritu de Dios para tú humillarte y arrepentirte y hacer una honesta confesión con un deseo de cambio y con una realización de que, he fallado a la palabra de Dios, porque ese es nuestro estándar de conducta moral, es la palabra del Señor. No es la cultura, no es la iglesia. Nuestro manual de conducta moral es la palabra del Señor. No hay otra. Y el que declara pecado es Dios. Dios es el único que puede decir qué es pecado y qué no es pecado. Nosotros podemos decir, yo no creo que eso sea pecado, pero si Dios dice, eso es pecado, aunque tu cabecita te diga otra cosa. Porque Dios es Dios y Él es 3 veces santo. Y si Él dice que es pecado, es pecado. Y si Él dice que no es pecado, no es pecado. Entonces no podemos nosotros caer en un sistema legalista que a todo le llamamos pecado, o caer en un sistema liberal que a todo le llamamos no pecado. Tenemos que ir para estar bien centrados, tiene que ser palabra de Dios céntricos, cristocéntricos, para entender qué es y qué no es, para que no tengamos expectativas no bíblicas sobre las personas, ni tengamos nosotros tolerancias no bíblicas en las personas. Ese es el balance y esa es la responsabilidad del liderazgo, en guiar la iglesia, guiarla a un balance bíblico. No, eso no, la Biblia no habla acerca de eso, la Biblia sí habla acerca de esto. Hay cosas que la Biblia hace silencio, pero también hay otros principios bíblicos que nos ayudan para que donde la Biblia hace silencio, los principios bíblicos morales en su totalidad nos ayudan a tomar decisiones santas y sabias en la palabra del Señor. Entonces es importante. Entonces tenemos una proposición también. Dios llama a su pueblo a responder al pecado con un ¿qué? Con un arrepentimiento. Dios no espera que tú respondas con justificación. Es que Dios sabe, como aquellos que dicen que roban, es que Dios sabe que yo tenía hambre. Es que Dios sabe que yo tengo necesidad. Sí, Dios sabe que tiene necesidad, pero también dice que Él es el proveedor para nuestras necesidades. Si confiamos en Él, Él puede proveer. Así que no hay nadie que pueda justificar robar, porque la Biblia dice, no robarás. Y cualquiera puede justificar aún matar. Dice, no, es que él le causó daño a mi familia e hizo daño a mi familia, así que yo me voy a vengar. No, dice el Señor, la venganza es mía. Dice Jehová, yo pagaré. Aparte de eso, Él dice, no matarás. Entonces, no podemos justificar. Tenemos que tener cuidado cuando justificamos. Hay gente autorizada en la Biblia para hacer eso. Uno de ellos es el ejército. No en vano, la policía, no en vano lleva su espada, dice la Biblia, hablando en términos de ese tiempo. No en vano la lleva. La lleva para el que no es bueno, no la lleva para el bueno, sino para el que no es bueno. Pero nosotros somos llamados aún hasta amar a nuestros enemigos. Entonces Dios espera responder al pecado con un arrepentimiento, pero un arrepentimiento genuino, para que la fidelidad al pacto o la fidelidad a la palabra del Señor o la fidelidad al nuevo pacto y la renovación espiritual sean restauradas. Si no, no hay restauración. No puede haber restauración si estamos en una condición que ofende a Dios, en un estado que ofende a Dios y no queremos confesar.
Entonces no vamos a ver todo lo que tenemos para esta mañana, pero yo creo que solo con esto que hemos hablado usted ya entendió muchas cosas de lo que se trata estos 2 capítulos. Pero tenemos algo más que compartir. Entonces la proposición, Dios llama a su pueblo a responder al pecado con arrepentimiento. El propósito, llevar a los creyentes a reconocer la gravedad del pecado. No podemos nosotros, ¿cómo le dijera? No podemos nosotros crear una mentalidad tolerante en algo que verdaderamente es ofensivo a Dios. Tenemos que ir a las Sagradas Escrituras. No se atreva usted a decirle, a darle un consejo a alguien. No te preocupes, eso no lo considero tan grave. Entonces, para que tú digas eso, tienes que primero ir a las Sagradas Escrituras para saber si hay una gravedad o no hay una gravedad, si es pecado de comisión o si es pecado de omisión. Un pecado de comisión es aquel que tú intencionalmente cometes el pecado y estás dispuesto a hacerlo. Un pecado de omisión es aquel que no lo hiciste con esa intencionalidad, pero de todas maneras no dejó de ser pecado. Aún la ley juzga eso cuando hay una intencionalidad y cuando no hay una intencionalidad. Fue un accidente o algo así. Pero en este caso tenemos que ser realistas nosotros porque tenemos que ir a la palabra del Señor. Por eso, cuán importante es que nuestra vida esté informada, nuestros sentidos estén ejercitados a la piedad, dice la Biblia, para que nosotros podamos discernir entre el bien y el mal, entre la voluntad de Dios y lo que no es conforme a la voluntad de Dios. Bien importante. Entonces, el regreso del exilio debía de marcar un nuevo comienzo para Israel. Dios había restaurado a su pueblo en la tierra prometida, había permitido la reconstrucción del templo y había renovado la adoración. Sin embargo, Esdras descubre que había un pecado por el cual habían sido exiliados, por el cual habían sido castigados por Dios, por el cual había destruido a Jerusalén, por lo cual había destruido el templo, por lo cual los había esparcido, por el cual los había llevado al cautiverio. Por este pecado Dios los había esparcido en las naciones porque le habían fallado a Dios. Entonces quiere decir de que Esdras nos informa claramente y nos educa claramente que esto fue lo que no le agradó al Señor. Y la reacción de Esdras es inmediata y es profunda. Cuando él escuchó, fíjese bien, esto es lo que me llama a mí la atención, hermano. Mire cómo Dios decide cómo va a confrontar las cosas y cómo va a revelar las cosas. Vimos al profeta Ageo, vimos a los otros líderes espirituales que Dios los usó para hablar al pueblo en lo que tenían que hacer, pero este pecado no lo descubrió Dios, sino que fue un reporte que le llegó a Esdras. Esa fue la manera que Dios usó. ¿Sí? No vemos aquí un profeta proclamando, ustedes han violado la ley de Dios y Dios dice esto. No, Esdras fue informado de lo que estaba pasando. Entonces el reporte es bien importante. Muchas veces no es que el Señor nos va a revelar, oh, fulano de tal está en pecado o está cometiendo. No, muchas veces el reporte viene de la iglesia misma. El reporte viene de entre nosotros mismos. Ha sucedido esto, está sucediendo esto. Esto puede dar un mal testimonio del Señor. Esto puede dar un testimonio de la iglesia. Esto puede dar un mal testimonio de nosotros mismos. Y el cuidado, mire, la intensidad que hay en cuidar la salud espiritual de la iglesia. No podemos cauterizar nuestras conciencias y vernos más tolerantes. Oh, es que la juventud de hoy así es que la etapa de hoy así es que ya no es el tiempo de antes, no. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice la Biblia, no pasarán. El evangelio y esta palabra trasciende las culturas, las edades, los tiempos. No hay tiempo. Esta palabra es la palabra del Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén, ¿estamos de acuerdo con eso? Entonces quiere decir que no importa en qué tiempo, en qué cultura, qué edad, qué momento social, cultural, étnico, cualquiera que sea, esta es la verdad. Y lámpara es a mis pies tu verdad, dijo el salmista, y lumbrera a mi camino. Entonces esta es la verdad. No podemos. Entonces la respuesta inmediata y profunda de Esdras es, oído esto, rasgué mi vestido. Lo que se me hace más interesante no es que se haya rasgado sus vestiduras, sino que se arrancó pelo de la cabeza. Y luego en la barba duele. Usted que no tiene barba no sabe.
Pero jalarse pelos de la barba no es lo mismo que jalarse de la cabeza. Hay más resistencia aquí, pero acá. Y mire, ¿cómo sería la indignación interna de su corazón de Esdras, que se arrancó pelo de la cabeza y de la barba, ¿verdad? Para mostrar la contrición de arrepentimiento. Ahora nosotros no queremos hacer cambios, pero ni de un dulce, mucho menos arrancarnos un pelo. No quieren dejar una paleta, contimás arrancarse pelo de la barba. Y la hermana dice, yo no tengo. Bueno, pero esa reacción es increíble y su respuesta demuestra que comprende. Fíjate bien, esto es lo importante. Su respuesta demuestra que comprende la seriedad de la desobediencia al pacto. En otras palabras, esto es serio. Esto nos puede causar muerte, esto nos puede causar el juicio de Dios, porque Él lo dice allá en Deuteronomio, el juicio, pero pronto. Dios puede actuar. No. Eso es un asunto que hay que tomarle atención pronto. Y muchas veces nosotros dejamos pasar mucho tiempo y provocamos la disciplina del Señor en nosotros. Aunque Esdras no había participado personalmente en ese pecado, pero se identifica con la culpa de la nación, se identifica. Entonces, muchas veces esto es lo que no entendemos nosotros. Escuche bien esto, hermano. Esto es bien importante para todos, para mí y para todos. Nuestro pecado individual le afecta a toda la iglesia. Usted ha de creer que solo le afecta a usted. No. Su pecado, mi pecado, le afecta a toda la iglesia. Entonces no piense que usted no va a pecar en el templo. Cuando usted peque, va a pecar en 2 templos. ¿Ok? Cuando yo peque, voy a pecar en 2 templos. Voy a pecar en el templo que es la iglesia, que es morada del Espíritu de Dios, y voy a también a pecar en mi cuerpo, que es templo y morada del Espíritu. Entonces cuando nosotros pecamos, haga de caso que estamos pecando, ¿dónde? En el templo. Usted va a creer que peca en su casa, que peca allá en el trabajo, peca en... No. Nosotros, seamos realistas, nosotros estamos pecando en el templo. Es como que viniera aquí a pecar. Digamos, aunque esto ya no tiene el mismo significado de un templo, pero porque usted ahora es el templo, aquí es un lugar sagrado dedicado para la obra del Señor. Pero note bien esto, es como que usted diga, el pecado que yo cometo lo voy a ir a cometer allá en el templo. Así de válido. Entonces es interesante cómo esto sucede. Entonces viene el verdadero arrepentimiento, comienza con una confesión en esta. Y vamos a leer en el versículo 6 en adelante de Esdras, capítulo 9. ¿Listo para leer? Bien. Dice, Dios mío, ¿qué dice? Confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios, mi rostro a ti. Ni siquiera quería levantar su rostro. No se sentía digno de levantar el rostro, tenía temor de levantar el rostro, tenía vergüenza delante de Dios de levantar su rostro a ti. Porque nuestras iniquidades, ¿qué dice? Se ha multiplicado sobre nuestra cabeza. Dice, ¿cómo voy a levantar mi rostro cuando mi maldad está ahí? ¿Cómo voy a levantar mi rostro? Sí lo ven claramente, ¿verdad? Y nuestros delitos. Sí, porque violación de la ley y transgresión de la ley era un delito. Y dice bien, han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza, que cubre nuestro rostro como hoy día y ahora por un breve momento. Ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios. Por un breve momento ha llegado la misericordia de Dios a la vida de ellos. Los regresó a Jerusalén, les ayudó a levantar el templo y empiezan a construir, y ellos interpretan eso. Ha habido un momento de misericordia para Israel. Qué maravilloso, hermano. Cada día nosotros lo deberíamos de ver como un momento de misericordia. La Biblia dice que nuevas son cada mañana que sus misericordias y su fidelidad es para siempre. Entonces Dios es
fiel, pero Él es misericordioso. ¿Cómo estamos interpretando nosotros las cosas, hermano? Entonces dice, y sigue diciendo, de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase, ¿qué dice? Un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar, ¿qué dice? A fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia para que se nos diese vida, para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Dice, qué confesión más bella, y apelando a la misericordia de Dios y entendiendo de que hay gracia, hay misericordia de parte de Dios. Y mire esta confesión, hermano, todos debemos de saber que no importa en qué momento lleguemos de la vida, Dios es misericordioso. ¿Cuántos creen que Él es misericordioso? Acudamos a la misericordia de Él. No te alejes, descubra el pecado en su vida, en la vida de otro. Hable, enseñe, corrija, pero recuerde, hay misericordia de parte de Dios. Y tenemos que hacerlo con mucha misericordia. Versículo 10. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que han llegado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni a sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz, ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra, y la dejéis por herencia a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades. También reconoce que Dios no los había castigado de acuerdo a sus iniquidades. Y nos diste un remanente como este, los que regresaron. La lista está ahí de los que Dios empezó a levantar en el capítulo 10. ¿Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a aparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? La respuesta es no. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová Dios de Israel, tú eres justo. Mire, una vez más, esto es lo que me encanta de Esdras, que en medio de todo eso, él dice que Dios es ¿qué? Él es justo. Y usted y yo jamás podemos concluir como concluyen las naciones o las personas que no tienen conocimiento de Dios. Que dicen, no, yo no creo que eso sea justo. Dios no es justo. A uno les da abundancia y a otro les da escasez. Él hace el pobre y Él hace al rico. Yo no veo justicia en eso. Dios sabe por qué. Él es soberano. Pero también es justo. Dios es justo, hermano. Entonces usted no puede criticar a Dios ni renegar con Dios cuando algo no va conforme a lo que otros ven y hacen, sino que usted tiene que saber que Dios es justo. Amén. ¿Qué versículo vamos? El 15, ¿verdad? Puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día, henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. En otras palabras, esto afecta cómo miro hacia el cielo, esto afecta la presencia, esto afecta cómo yo estoy delante de ti, afecta todo. Afecta cómo me acerco a ti, acerca cómo me presento a ti. Afecta todo. Entonces vemos que Esdras reconoce la magnitud del pecado, el versículo 6 y 7. Recuerda la gracia de Dios para su vida, el versículo 8 y 9. Admite que no existe excusa, versículo 10 y 11. Y reconoce la justicia y misericordia de Dios, en versículo 13 al 15. Esto es cuán importante es esto. Dios los había castigado por los pecados que ellos tenían, pero los había castigado menos de lo que merecían. Y Él los reconoce. ¿Usted cree que Dios nos castiga
más de lo que merecemos? No, Dios, si es que la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. Y Él en vez de muerte nos da vida. Dios es misericordioso, hermano. Y no hay nadie que se acerque a Él en arrepentimiento que no reciba la gracia del Señor. Eso es maravilloso. Entonces les dice a Dios, ¿por qué se mezclaron con las naciones? El linaje santo se ha mezclado. Eso es extraordinario. Entonces la confesión requiere esa honestidad. Ahora vamos a ver algo. El verdadero arrepentimiento produce cambios concretos. Y vamos a leer versículo 1 en adelante del capítulo 10. Mientras oraba Esdras, fíjese bien, y hacía confesión, ¿qué dice? Llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una gran multitud de Israel, hombres, mujeres y ¿qué? Hasta los niños, hermanos, llegaron para confesar delante de Dios. Todos. Los niños también. Ahí no dejaron a nadie excluido. Todos estaban ahí. Estaban delante de Dios. Y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, hijo de Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. ¿Cuántos alaban a Cristo por eso? A pesar de la violación directa de lo que Dios les dijo que no hicieran, ahora ellos descubren y dicen, pero todavía hay esperanza para Israel. Hay esperanza para Israel. Qué tremendo, ¿verdad? Todos se postraron y dijeron que había esperanza para Israel. Ahora pues, versículo 3, ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios. Que, note bien, esta es la parte de la tensión que le hablaba. Pero mire el cambio drástico que eso requería. Mire lo que sigue diciendo. Hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas. No estoy bien, hermano. No me pregunte qué pasó con estas mujeres. Porque la Biblia no me dice a mí qué pasó con estas mujeres. Ni se las imagine. Se ha vendido el regreso con su papá y su mamá. No sé. A lo mejor las enviaron con ayuda y todo. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero la Biblia no dice. Pero tuvieron que despedir, imagínense, hermano, despedir a aquellas mujeres que ya se habían amado, encariñado y con hijos de hombres o mujeres de Israel, y despedirlas a todas porque esa era la orden para corregir el pecado de Israel. Y ahí fácilmente uno puede decir, eso es severo. Si Dios no es tan cariñoso con las mujeres. No, es que Él había dicho que los destruyeran. ¿Sabe cuántos años esperó Dios por los heteos, jebuseos y todos esos feos que yo les digo? ¿Sabe cuántos años esperó Dios? 400 y algo años fue la paciencia de Dios. Mientras Israel estaba de esclavo en Egipto, Dios estaba esperando que esas naciones se arrepintieran y no se arrepintieron. Y ahora viene Dios, saca a su pueblo de Israel y todavía los lleva por 40 años en el desierto, mata a todos los incrédulos, y los que nacen en el desierto son los que entran para tomar la tierra por posesión. Y a estos les da la orden el Señor: acaben con todo, maten todo, animales, mujeres, niños, todo se ha contaminado todo. Imagínense cómo sería la corrupción que llegó hasta la presencia de Dios, y la determinación y el veredicto de Dios, después de que juzgó con amor y justicia todo eso, dijo: deben morir. Entonces, qué tremendo. Entonces, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, ¿qué dice? Según el consejo de mi Señor y de los que
temen el mandamiento de nuestro Dios y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Ahora pues, ¿te imaginas los miles de mujeres que pudieron, esposas de sacerdotes, de levitas, con hijos? Y ahora decirle, te vas, esposa, lo siento, te vas, hijos. ¿Usted cree que era fácil eso para los padres, para los esposos? ¿Se acuerda cuando Abraham tuvo que enviar a Agar y a Ismael? Dice que le pareció muy duro eso a él. No, pues Agar tiene a mi hijo. Pero Dios le dice, no, tienes que despedirla. Ella no va a heredar, ni sus hijos van a heredar juntamente con Israel. Dios es estricto. Dios no está jugando, en esas mezclas. Dios no juega con nada de eso. Dios es serio. Él dice que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque los que aman al mundo se constituyen o se hacen, ¿qué? Enemigos de Dios. Entonces tenemos que analizar qué es mundo y qué no es mundo. ¿Qué es mundial? No es la copa ahorita. Eso no es. Son prácticas que violan la ley moral de Dios. Son prácticas que violan su palabra. Son costumbres que violan la palabra del Señor, el decreto de Dios para nosotros como hijos de Dios. Y si no sabe qué es, lea todo el Nuevo Testamento. Todas las cartas paulinas, y ahí va a encontrar usted todo eso. Entonces la renovación espiritual no llega si no es por medio de la fidelidad al pacto. Por ahí llega la restauración espiritual. No llega por otro lado. Es ahí donde llega esa restauración. Tiene que haber fidelidad. No hay restauración sin fidelidad a esta palabra. Y no podemos ser perfectos, porque el único que fue perfecto en guardar esta palabra fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso no es la letra, sino que es un corazón obediente que dice, no, usted sabe muy bien, como hijo de Dios, usted sabe cuando usted está ofendiendo a Dios. Y si usted no sabe que es ofensa a Dios, viene la palabra de Dios y nos enseña. Por eso, mire hermano, cuán importante es que vengamos los domingos acá. Después de estar, hermano, bombardeados con todo aquello de la sociedad, la televisión, las amistades y esto, el mundo, hermano, los deseos, las vanidades de este mundo que se vienen y nos llenan la cabeza y el corazón. Cuán importante venir es acá para ser desafiado y limpiarnos de muchas cosas que se apoderan de nosotros durante la semana. Sí, hermano, hay muchas cosas. Mire, para mí es una lucha constante todas las semanas. No, no puedo ver esto, no puedo. No, ¿por qué? Porque cada semana es una lucha de estar viendo y examinando la palabra del Señor. Es una lucha constante. No podemos nosotros darnos por vencido, así como Esdras, así debemos de reaccionar, así debemos de responder nosotros. No podemos responder de otra manera. Ahora, ¿sabe qué? Ahí lo lee usted en su casa, porque no vamos a tener tiempo para ver todo esto. Pero ¿sabe qué? La gracia, cuando se trata de matrimonios mixtos, la gracia lo maneja de diferente manera. En el capítulo 7. En la ley, Dios fue estricto de esa manera. La gracia lo maneja de otra manera. La gracia te dice en el capítulo 7 de 1 Corintios, si alguno tuviese un marido o una esposa que no es creyente o viceversa, digamos, pero él o ella consiente en vivir con ella, ¿qué dice? No se separen. Entonces la gracia lo maneja de una forma más diferente. Bendito sea la gracia, hermano, de que pueden haber matrimonios mixtos dentro de la iglesia. Y luego la gracia dice, y si uno es creyente, dice, los hijos son santos, dice. La gracia, mire la bendición. ¿Por qué? Porque ya el Señor Jesucristo cumplió la ley por nosotros. Eso no es libertad para pecar. Eso no es licencia para ir a buscar al mundo. No.
Pero dice, si llega de esa manera, el Señor dice, o si sucede de esa manera, o dos que sean creyentes y luego uno recibe al Señor por el otro no, dice, si él o ella consiente en vivir con él, no se separen. Pero si él no quiere vivir, pues sepárese, porque a libertad los ha llamado el Señor. No puede estar en esa esclavitud. Pero también yo he visto hombres cristianos que se han casado con mujeres no cristianas y los han desviado al mundo. Ella quiere ir a bailar y él ya no quiere ir. Ella quiere ir a tomar y emborracharse y él no quiere. ¿Por qué escogiste eso? ¿Que no sabes que a Dios le detesta la mezcla? ¿Que no sabes que a Dios no le gusta la mezcla? Dale gracias a Dios que estás bajo la gracia. Porque si Él consiente en vivir contigo, dice la Biblia, pues no te separes. Vivan en paz, si es que viven en paz. Pero si no viven en paz, es diferente. Mira, yo conocí a un hombre que quería obligar, el no cristiano, y la hermana era cristiana. Quería obligar a sus hijos y exponerlos a cosas de adultos porque decía que él era hombre. Y quería exponer a sus niños a cosas de adultos para que fueran creciendo como hombres. ¿Qué mentalidad más machista, diabólica? Un machismo diabólico. Un niño de 7, 8 años. Imagínense. Hasta qué gravedad de depravación había caído la persona en su moralidad. Nos ponemos de pie. Espero que esto les sirva a ustedes. Lea Deuteronomio 29, no 39. Leyó 9 y 10 de Esdras, y si no, léalo. Y si usted no recibió un mensaje, texto de nosotros, es porque no tenemos su número de teléfono para ponerlo en la lista. Si usted quiere recibirlo, por favor, denos su teléfono y con todo gusto lo ponemos ahí. Déjenme orar por ustedes. Padre, te pido por tu iglesia. ¿Por qué no confesamos nuestro pecado en esta mañana? Señor, perdona nuestros pecados. Confesamos que de una forma u otra pecamos delante de ti. Perdónanos, Señor. Es más, desarrolla en nosotros un corazón que sin tolerancia al pecado, que nos contristemos cuando fallamos, que sintamos una repugnancia por lo no santo, que sintamos, Señor, un sentido de culpabilidad que nos lleva al arrepentimiento, porque dice tu palabra que tú nos contristas para arrepentimiento. Bendice a tu pueblo, santifica a tu iglesia, Señor. Santifícalos a todos. Perdona nuestros pecados, Señor, y nuestras debilidades, nuestras deficiencias espirituales delante de ti. Santifícanos, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos están alegres en esta mañana? Amén. Vamos a alabar al Señor. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo. Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos de gloria, en gloria te veo.
gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Decimos, yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser. De gloria en gloria, te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Iglesia, decimos de gloria en gloria, de gloria en gloria, te veo, Dios. Oh, de gloria en gloria, te veo. De gloria en gloria, de gloria en gloria, te veo, Dios. Oh, de gloria en gloria, te veo, Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos. De gloria en gloria, te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Damos gloria a Dios, ¿verdad, hermanos? Voy a pedir a mis hermanos que se acerquen aquí, que vamos a orar para recoger y orar por las ofrendas. Servimos a un Dios santo, hermano, y es una verdad y una realidad que debemos de tener siempre presente en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de ofrendar y de diezmar, Señor, para tu obra. Sabemos que tú eres un Dios santo, un Dios justo, y te pedimos, Señor, que estas ofrendas y diezmos los santifiques, que puedan ser usados para la gloria de tu nombre, Señor. Bendice al dador alegre, Señor, y que siempre, Señor, nunca falte provisión, Señor, a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Pasen, mis hermanos. Hermanos, tenemos los anuncios para esta semana. Estamos llenos de actividades para la gloria de Dios. El martes, las hermanas en Moore Park tienen el discipulado en Moore Park, y el jueves tenemos el servicio de oración y estudio teológico. Es el jueves aquí a las 7 en Piar Sur. Los invitamos a venir. Están muy buenos los estudios y tenemos la oportunidad de preguntar al pastor, de profundizar en los temas. Es una bendición. Para los que no han podido ir, los invitamos. Y el viernes, discipulado de varones y también de mujeres aquí en la iglesia. Amén. Tenemos el Día del Padre, hermanos. Feliz Día del Padre a todos mis hermanos guerreros. Damos gracias a Dios por ellos, y tenemos un detalle para ellos al final del servicio. Amén.
una vez más. Padre, sé el padre que Dios te ha llamado a ser. Madre y esposa, deja que tu esposo y el padre sea lo que Dios quiere ser y viceversa. Desafía a tu esposo, si tienen hijos, a que sea el padre que Dios quiere que sea. La bendición del padre hacia los hijos y de la madre hacia los hijos es ordenada por Dios y establecida por Dios. Así que feliz día de los padres. Dios me les bendiga, les guarde y les fortalezca. Y no se le olvide que aunque los hijos tengan 40, 50 años, uno nunca deja de ser padre. Padre, te doy gracias por esta iglesia y por cada uno de los padres. Bendícelos, Señor, y llévalos con bien a todos a sus hogares y que tengan una semana bendecida para tu gloria. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Lea capítulo